Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el imperio de Alejandro Magno. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, debemos decir que Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la princesa Olimpia, nació en el año 356 a.C. Fue uno de los más grandes conquistadores de la civilización antigua. Alejandro recibió los títulos del rey de Macedonia, gran rey de Media Persia y faraón de la dinastía macedónica de Egipto. También decir que la campaña militar de Alejandro fue una de las más grandes de su tiempo y le permitió gobernar desde un vasto territorio comprendido desde Europa hasta Asia. La clave de sus éxitos bélicos fue el perfeccionamiento del orden de batalla oblicuo, experimentado con anterioridad por Epaminondas. Continuemos hablando sobre Alejandro Magno, particularmente sobre sus conocimientos militares. Bueno, para comenzar tenemos que decir que Alejandro recibió de parte de su padre Filipo II toda la enseñanza bélica necesaria. Así, a corta edad logró imponerse y ser uno de los guerreros más poderosos y mejores estrategas de todo el mundo. También decir y agregar que una de sus técnicas que su padre le había enseñado era la de la línea oblicua, que consistía en la dotación de 16 hombres por cada una de las 16 columnas. También decir respecto a esta técnica que los soldados que se encontraban en la primera línea de fuego debían ubicar sus armas en línea recta, mientras que los soldados de las filas posteriores debían hacerlo con cierta inclinación de sus armas hacia la vertical, formando así una línea de defensa oblicua. Sigamos hablando un poco más sobre este personaje, particularmente sobre la muerte de Filipo II, su padre. Bueno, debemos decir que respecto a la muerte de Filipo, es asesinado durante una ceremonia, lo que planteó el problema sucesorio. En Macedonia no se daba el príncipe hereditario dentro de la dinastía, sin que el rey era elegido por un consejo real y ratificado por aclamación en la asamblea del ejército. También decir que las posibilidades para encontrar un sucesor a Filipo eran varias. El rey tenía dos hijos, Arrideo, débil mental, y Alejandro. Además, existían varios parientes al trono, como Amintas, sobrino de Filipo, y los hijos del aristócrata Aeropo. También debemos decir que ante las circunstancias y para evitar una guerra civil, Antípatro, el más popular jefe militar de Filipo, indujo a proclamar rey a Alejandro en el año 336 a.C., teniendo tan solo 16 años. Y es así que sus primeras actuaciones se encaminaron a procurar la desaparición de sus contrincantes, así que asesinó a Amintas y a los hijos de Aeropo. Continuemos hablando un poco más sobre Alejandro Magno, particularmente sobre la expansión del reino de Macedonia. Bueno, debemos decir que Alejandro Magno continuó con la labor que había iniciado su padre. Solo 2 años después de haber ascendido al trono, tras el asesinato de su padre, marchó a la conquista del mundo, completó sus proyectos expansionistas y lo llevó más allá de lo que su padre hubiera imaginado. También decir que en el año 334 a.C., Alejandro Magno cruzó con su ejército el Helesponto hacia Asia. Desde ese momento llevaron a cabo una extraordinaria campaña militar que le permitió conquistar grandes áreas de Asia Occidental, Egipto y del Valle del Indo. Habían logrado con sus conquistas forjar un imperio el cual abarcaba hasta la India y comprendía Siria, Mesopotamia, Egipto, Palestina, Macedonia, Asia Menor, Grecia y Tracia. Y por último decir que fue uno de los más grandes imperios de la historia. Consolidó su poder en Grecia, conquistó el imperio persa y una gran extensión de territorios. Tras su repentino fallecimiento en el año 323 a.C., Alejandro Magno deja atrás de sí un amplio imperio. Continuemos hablando un poco más sobre Alejandro Magno, particularmente sobre la caída del reino de Macedonia. Bueno, debemos decir que dado que Alejandro Magno no había designado ningún heredero, su imperio se dividió en 3 de sus más cercanos generales. A finales del siglo III, todavía Macedonia era la potencia dominante en el Mediterráneo oriental. Aún era temido su ejército y estilo de combate. Sin embargo, mientras que la antigua Roma se ocupaba en trabajar la flexibilidad y movilidad de su ejército, la falange macedonia cada vez se hacía más y más rígida.
También decir y agregar que en el transcurso de los años se llevaron a cabo las guerras macedónicas, en la que Macedonia sufrió la derrota. Roma poco a poco se estaba haciendo dueña del mundo, abarcando progresivamente los terrenos de los macedonios y aminorando cada vez más y más su poder. Por último, decir que el reino de Macedonia llegó a su final en el año 168 a.C., tras la batalla de Pydna. Como resultado de esta batalla, Macedonia es dividida en 4 repúblicas nominalmente autónomas, las cuales con el tiempo fueron transformadas en una provincia romana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.